A ver, alguien está pidiendo entrar acá. Hola, Cristian. Bueno. Bueno, ahí estamos. Vamos a arrancar con la última unidad que nos queda por ver este año. Esta unidad tiene que ver con la administración de la entrada-salida y el manejo de discos. Si recuerdan cuando vimos sistemas de archivos, dijimos que estaba muy, pero muy relacionado el sistema de archivos con lo que es el sistema de entrada-salida, obviamente, ¿no? Y habíamos visto en un esquema de capas cómo era esa relación, digamos, hasta dónde llegaba la administración de archivos y hasta dónde, cuáles eran los límites en esas capas de lo que era administración de entrada-salida. Específicamente hablando de lo que es manejo de disco, el scheduling de disco, nos vamos a centrar en el estudio, por ahora, de lo que son los discos magnéticos, ¿sí? Vamos a hacer mucha referencia al uso de discos magnéticos que aún hoy son ampliamente utilizados, ¿no? Así que vamos a trabajar con unas cuantas métricas que tienen que ver con los discos magnéticos y específicamente para la práctica las vamos a tener en cuenta. Bueno, entonces vamos a arrancar ahora con la administración de entrada-salida. Bueno, ustedes a lo largo de estas asignaturas que tienen que ver con, desde el primer año, que tienen que ver con hard, que tienen que ver con la arquitectura de un sistema de cómputos, habrán escuchado y aparte conviven a diario con los sistemas y con todos los dispositivos. Entonces ya familiarizados obviamente están. Quizás hagamos mención a alguno que otro que sean algo desconocidos para ustedes. Pero la mayoría de ustedes los conocen. Dispositivos, las pantallas, mouse, teclado, discos, placas de red, o cualquier otro dispositivo que se enchufe al sistema de cómputo, ¿no? De algún modo. Esos son los dispositivos de entrada-salida. Entonces, ¿de qué trata esto de la administración de la entrada-salida? Eso básicamente, la relación entre el sistema de cómputo central, lo que habrán visto en alguna materia como SPED, Sistema de Procesamiento Electrónico de Datos quizás, o típicamente la CPU, con todos los dispositivos conectados, ¿no? Entonces, la relación que hay entre los dispositivos y nuestro sistema de cómputo, eso es lo que vamos a ver. ¿Quién es el señor que por excelencia, la figura que por excelencia maneja todo eso? Obviamente, de nuevo, el sistema operativo. Así que no nos queda otro, lo tenemos que ver como parte de sistemas operativos. Bueno, hablando del universo de los dispositivos de entrada-salida, hay diversas clasificaciones. Una de ellas es esta, que los categoriza en tres tipos distintos, ¿no? Los que son, digamos, legibles para el ser humano, donde ahí entra, por ejemplo, el teclado, que lo usa un ser humano, el mouse lo utiliza un ser humano y puede ver algún tipo de resultado de esa interacción, impresoras, etc. Esos son los que son de algún modo legibles o que de algún modo el ser humano puede ver el resultado de esa interacción con el sistema.
La siguiente categoría es de aquellos dispositivos que son entendidos, son legibles para la computadora, como los discos, como las cintas, los controladores, unidades de cinta, los controladores básicamente de cualquier dispositivo. No los vemos nosotros, no son legibles por el humano, no está metido dentro de la controladora del disco a ver qué escribió y viendo el resultado de lo que acaba de escribir en disco. Entonces, esos son dispositivos que nosotros sabemos que están conectados, están ahí funcionando, pero no tenemos percepción desde lo humano, de lo física desde lo humano, de lo que está pasando, de la acción que se acaba de llevar a cabo. Y por otro lado, los dispositivos orientados a comunicación, ¿sí? Que nos permiten de algún modo que un equipo se conecte con otro o con otros equipos eventualmente heterogéneos en cuanto a arquitectura, en cuanto a sistema operativo. Como, por ejemplo, los drivers de líneas digitales o los modems. No creo que sepan lo que es un modem. Capaz que alguno recuerde haber leído algo por ahí, ¿no? Algún artículo en una revista vieja de un modem. Bueno, no, creo que no. No. Son los antepasados de... A ver, Internet antes iba por las líneas telefónicas sí o sí. Antes de que aparezca el ADSL, la banda ancha, vos necesitabas una placa conectada en tu computadora, que era el módem, modulador de modulador. Y eso se conectaba a la línea telefónica. Y por la línea telefónica vos transmitías datos y recibías datos. Eso llegó a tener una velocidad máxima de, creo que con toda la furia, hasta 128 kilobits por segundo. ¿Sí? Cosa que, bueno, ahí estamos hablando de megabits por segundo, ¿no? Bueno, eso es lo que había hasta hace unos cuantos años atrás. Yo lo utilicé, no quedaba otra, no había otra. Bueno, en definitiva, es un dispositivo de comunicación. Bien, entonces esa es una categoría posible, ¿no? Pero en definitiva, más allá de las categorizaciones, siempre quedémonos con una idea de son dispositivos que de algún modo se conectan con algún tipo de interfaz a nuestro sistema de cómputo. Entonces, en el mismo universo este que estamos hablando, manteniéndonos en el universo de los dispositivos, hay algunas características que podemos ver y que los diferencian o que los, o como para compararlos, ¿no? Como por ejemplo la velocidad de transferencia. La velocidad de transferencia de datos que puede tener un dispositivo de entrada-salida puede llegar a ser muy, pero muy dispar. Es muy distinto la velocidad de transferencia que nos puede aportar entre un sistema de cómputos y un disco magnético inclusive, que la velocidad de transferencia que nos puede aportar un teclado conectado también al mismo sistema. O una impresora, ¿sí? Después creo que hay un gráfico por ahí que nos habla de algunas características estimadas en cuanto a velocidad de transferencia de los dispositivos, como para que podamos verlas. En cuanto a aplicación, un disco utilizado para almacenar archivos debe tener un software de administración de archivos. Un disco utilizado para almacenar páginas de memoria virtual necesita un hard especial de soporte. Cuando hacemos memoria virtual, estamos usando el disco para un propósito muy específico. Y fíjense que cuando hacemos eso puede llegar a haber entonces
necesidad de contar con registros especiales en el procesador como para poder dar soporte a ese intercambio, ese swapping, ¿sí?, que habíamos visto en manejo de memoria. Swapping de procesos in and out. Y necesitábamos ayuda de hardware. Entonces, no es que lo enchufo y se terminó la historia, ¿no? Entonces, fíjense, tengo un software para hacer administración de archivos sobre un dispositivo, pero también para el mismo dispositivo necesito algún otro tipo de software con ayuda de hard, inclusive, para trabajar sobre el mismo disco, con otro propósito. Para hacer, en este caso, memoria virtual. La terminal utilizada por el administrador del sistema debe tener mayor prioridad. Bueno, son distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de terminal utilizada por el administrador del sistema, si no lo alcanzan a visualizar, piensen en un sistema de tiempo compartido, en un sistema multiusuario, ¿no?, donde hay algún administrador del sistema, donde hay quizás algún operador del sistema y después usuarios. El administrador tiene que tener prioridad, no puede eventualmente esperar a que terminen otras tareas para él tener esa interacción que necesita con el sistema para poder hacer las cosas que tiene que hacer, que en realidad terminan siendo, digamos, importantes para el sistema operativo y para todos los usuarios, ¿no? Es la administración, tiene que tener prioridad. Los dispositivos también, de entrada-salida, ¿no?, difieren en la complejidad que tienen en el control. Distinto es el control que requiere, una unidad de control que requiera un teclado, de la que requiera un dispositivo, no sé, como una interfaz de Ethernet o cosa por el estilo, ¿no? Es muy distinto. Unidad de transferencia. Los datos pueden ser transferidos como una corriente de bytes, por ejemplo, en una terminal, o un bloque o registro físico. Estamos hablando de registro de archivos, ¿no? O un bloque. Quedémonos con la idea de bloques. Los discos trabajan por bloques. Entonces, estos dispositivos básicamente lo que hacen es enviar y recibir datos. Depende si son entrada-salida, si son entrada, bueno, enviarán datos al sistema de cómputo. Si son de salida, recibirán de. En el caso de un disco, recibirá, enviará, ¿no? Entonces, de todos modos, entre todos estos dispositivos en este universo, los datos pueden ir básicamente viajar en esas dos formas. Como un chorro de bytes, como si fuera un streaming, ¿no? Una chorrera de bytes, por ejemplo, en una terminal, o, insisto, en forma de bloques. Los datos pueden llegar a viajar en bloques. Son las únicas dos, digamos, características importantes que tenemos que acordarnos al momento de estudiar los dispositivos de entrada-salida, porque requieren un tratamiento en particular, unos de otros, ¿no? Representación de los datos. En este universo de los dispositivos de entrada-salida, y más aún ahora, en la actualidad, no es tan trivial mostrar datos en pantalla, o impresos, o grabarlos en un archivo, ¿sí? Es decir, salen datos desde un sistema de cómputo y van a parar a un dispositivo de entrada-salida. Bueno, ¿cómo viajan? ¿Cómo salen en qué formato salen del sistema? ¿Hay que transformarlos en el camino, sí o no? ¿Y cómo llegan al dispositivo? ¿Y cómo los guardo en el dispositivo? En el caso de un dispositivo que sirva para guardar, ¿no?
No es tan trivial el tratamiento de este tema. No es simplemente tirar bytes. ¿Por qué? Ustedes habrán visto también en estos años y se habrán encontrado quizás con problemas de que hay distintas representaciones, incluso para los caracteres, ¿no? ¿Qué juego de caracteres utilizo en mi sistema? ¿Uso el estándar ISO 9550 y qué sé yo? ¿O uso el Unicode 81624 y que eso ya me da diferencias, ¿no? ¿Cuál de todos esos uso? ¿Uso uno que es de un solo byte, viejo? ¿Uso uno de 2 bytes? Si es de 2 bytes, ¿cuál uso? El europeo, no sé cuál, el estadounidense, a todo ese tipo de cuestiones refiere esto. Entonces, sale un dato. Quizás en el medio haya que hacer algún tipo de transformación. Y finalmente, quizás cuando se va a dar soporte, guardar o mostrar finalmente ese dato, haya que hacer algún tipo de conversión. Y ni hablar si yo tengo que capturar datos con un dispositivo de entrada-salida y mandarlos al sistema, el proceso inverso, pero también tengo que trabajar del mismo modo. Quizás un operador entra a una fecha de un modo, en una base de datos se termina guardando en otro formato que nada que ver y hay que realizar conversiones en el medio, ¿no? Entonces, ya sea eh, en dispositivos que trabajan por bytes o en dispositivos que trabajan de a bloques, hay problemas con las representaciones de los datos. Eso tiene que estar muy claro para poder trabajar, para que los dispositivos puedan hacer una correcta interfase entre el sistema y ellos mismos y el humano, ¿no? El operador. Entonces, es todo un mundo la representación de los datos. No resulta ser tan trivial que yo mando un byte, entra un byte, se acomoda y se guarda un byte así como lo mandé, ¿no? Hoy es un tema bastante amplio, que está resuelto, por supuesto, pero es un tema como para prestarle atención. Cuando hay sistemas, aplicaciones, software, que están interfaceando, que se están comunicando entre sí por medio de web services, REST o lo que sea, ahí se pueden llegar a acordar de estos temas, porque eventualmente hay interfaces que, si bien son cada vez menos utilizadas, todavía se utilizan mucho, que todavía se manejan por transferencia de archivos, ¿no? Es decir, más que enviar un JSON y lo tomo en línea, en caliente, lo leo, lo decodifico y se terminó la historia, porque el JSON tiene toda la información que necesito para decodificar de qué juego de caracteres se trata, etcétera, sino que imaginen que ustedes lo que tienen que hacer con un sistema es guardar un archivo de texto y ese archivo de texto lo ponen en otro lado que lo levanta otro sistema. Ese archivo de texto puede estar codificado eh, utilizando un determinado juego de caracteres y con determinada codificación. Entonces, el sistema que lo levanta, que lo utiliza, quizás no está preparado para eso. Si no está correctamente configurado el sistema que levanta esos datos, sabiendo que el otro lo exportó en tal formato, ¿no? Entonces es muy probable que haya problemas, sobre todo con la heterogeneidad de sistemas operativos y eventualmente de aplicaciones. Ni hablar si nos metemos con lenguas, distintas lenguas, ¿no? Idiomas inclusive, ¿no? Idiomas, me refiero a lo hablado, a los idiomas.
Hay diferencias también entre los dispositivos en las condiciones de error que tienen que manejar. Distinto es el error que nos puede dar una impresora y el tratamiento que le damos a ese error, que un error que nos da un disco y por supuesto el tratamiento que le vamos a dar a ese error. No solo por la señalización de la condición de error, sino por, más que nada, por el tratamiento posterior que le vamos a dar a ese error, ¿no? En la señal de un mouse, si hay algún tipo de error, quizás no es tan crítico el error como en el caso de un disco o de una placa de comunicaciones, ¿no? Un segundito, chicos. Bien, ahí estoy. Entonces, el universo de los dispositivos de entrada-salida es totalmente dispar, tiene características totalmente dispares. Hay dispositivos de todo tipo, una gran variedad, una gran diversidad. ¿Cómo hacemos para que ese mundo sea homogéneo, sea armonioso? Cuando tenemos que a un sistema de cómputo conectarle un disco, pero yo quiero que sea tan fácil o tan parecido como enchufarle un teclado o como enchufar un mouse o una nueva pantalla, hacer que todo funcione en forma armónica y relativamente homogénea es un gran desafío. Es muy difícil. ¿Por qué? Por esas características tan disímiles que tienen los dispositivos que estuvimos viendo. Sin embargo, es la tarea del sistema de entrada-salida de un sistema operativo. Es uno de los objetivos que persigue la gestión de la entrada-salida, proveer una cierta homogeneidad en la entrada-salida. Muchos intentos hay de los sistemas operativos de lograr esa homogeneidad. En algunos casos se logra y en otros no queda otra que manejar algunas particularidades. Pero dentro de todo, tomó mucho tiempo, digamos, a los sistemas operativos lograr tener algo más o menos homogéneo en este sentido. Un sistema de entradas-salidas más o menos homogéneo. Las técnicas básicas que se utilizan para hacer entrada-salida en un sistema son estas, son tres. Más allá de que hay una evolución histórica y donde se pueden diferenciar más tipos, estas son las tres formas básicas de hacerlo. Una es entrada-salida programada, donde un proceso de usuario que quiere hacer entrada-salida hace espera activa hasta que la operación de entrada-salida que él pidió recientemente se completa. Entonces, ese proceso mío que quiere hacer entrada-salida inicia la operación de entrada-salida y se queda esperando, testeando hasta que el dispositivo de entrada-salida avisa que se completó la operación. Y ahí se puede seguir ejecutando. El proceso entonces se queda haciendo espera ocupada. Eso ya lo sabemos de la materia anterior, ¿no? Esa es una, es decir, la entrada-salida tiene que ver con la ejecución del proceso. Y el procesador es el que instruye al dispositivo de entrada-salida en cómo, cuándo, dónde, todo lo que tiene que hacer. Instruye al dispositivo en todo lo que tiene que hacer para efectuar esa operación de entrada-salida. Obviamente esto no se utiliza hoy por hoy, ¿no?
desde el procesador, desde la CPU. Quizás una forma similar se utilice en algunas opciones de esquemas de arquitecturas de entrada-salida. De todos modos, esta entrada-salida programada era la única alternativa que había en viejos sistemas, y ya hablamos de esto también cuando hablamos de la irrupción de la multiprogramación, de la necesidad de la multiprogramación, ¿no? Y que hubo que abandonar la entrada-salida esta programada y dar más flexibilidad a los sistemas y buscar otra salida. Y apareció el mecanismo de interrupciones, básicamente para salvar esta historia. Con las interrupciones, entonces el proceso que quiere hacer entrada-salida, lo que hace es, bueno, emitir la instrucción, el write o el read o lo que sea. El sistema operativo captura esa interrupción y cuando el sistema operativo con la rutinita que atiende esa interrupción se da cuenta de que el proceso acaba de solicitar una operación de entrada-salida, lo que hace es despachar otro proceso, ¿no? Mientras tanto, de algún modo se instruye, el sistema operativo instruye al dispositivo de entrada-salida que haga lo que tenga que hacer, la operación que se le pidió. Una vez que esa operación de entrada-salida se completó, el dispositivo manda una señal de interrupción a la CPU avisando de que ya tiene listo la operación de entrada-salida que pidió el proceso X, ¿no? Entonces, en el medio ya logramos meter instrucciones de otro u otros procesos. Bien, ese es un segundo esquema básico de hacer entrada-salida. Pero como esto sigue requiriendo bastante operación del procesador, bastante involucramiento del procesador en esto de manejar las entradas-salidas y de atender las peticiones de entrada-salida de los procesos, la evolución fue hacia un esquema de uso de DMA, acceso directo a memoria. Entonces, ahora existe un módulo de manejo de entrada-salida que se llama DMA, en el cual toda transferencia de datos desde la memoria principal hacia el dispositivo de entrada-salida o desde el dispositivo de entrada-salida hacia la memoria principal es directamente manejado por el módulo DMA. Entonces, ustedes piensen que con interrupciones el procesador se enteraba cuando el dispositivo de entrada-salida terminaba una operación, pero después había que efectuar la transferencia. Esa transferencia la hacía el procesador igualmente. Le encargaba al procesador. Ustedes piensen que el procesador, ejecutando instrucciones, está utilizando el bus del sistema continuamente. Usa el bus de direcciones y el de datos continuamente. Ahora, solo para ejecutar instrucciones, para ir a buscar un dato y demás. Ahora, cuando hay una operación de entrada-salida, también hay que utilizar el bus del sistema. Entonces, ahora, fíjense que si bien el procesador, en un principio, trabajando él solito, se le hace mucho más fácil trabajar con el bus de datos y direcciones, se le hace más fácil porque cuando trabaja él solo, porque él es el que utiliza el bus y nadie más. Ahora, cuando irrumpe el módulo DMA en los sistemas,
nosotros decimos, pucha, ahora ya el procesador ni siquiera se tiene que encargar de la transferencia desde y hacia la memoria principal y los dispositivos de entrada-salida. Entonces, ahora ya tenemos el procesador que utiliza el bus del sistema y además tenemos el módulo DMA que utiliza el bus del sistema. Porque la transferencia de datos la tiene que hacer alguien. ¿Y quién la hace? El DMA, en este caso, utilizando el mismo bus del sistema. Entonces, ¿qué pasa? El bus del sistema se convierte en algo que ustedes conocen hasta el hartazgo de la materia anterior, de concurrencia. Ah, no, hasta el hartazgo no, porque divina la materia, les habrá encantado. ¿Y qué es? ¿En qué se convirtió el bus del sistema? Ahora teniendo el procesador y un módulo DMA. Se convirtió en un recurso compartido. Lo usan los dos. El procesador para ir a buscar a la memoria principal algo, necesitan el bus de direcciones, poner la dirección y por el bus de datos vendrá el dato. El módulo DMA hará lo propio cuando tiene que hacer una transferencia, lo mismo. Entonces, los dos tienen que estar perfectamente sincronizados y en este caso hay que hacerlo por hardware, entonces necesitamos hardware especial para ese manejo entre el procesador y el módulo DMA para que, digamos, no usen los dos al mismo tiempo el bus y se empiecen a mezclar los datos o a mezclar las direcciones. Se produce un desbarajuste total, ¿no? No funcionaría nada, absolutamente nada. Bien, entonces, con ayuda de hardware adicional, podemos conectar tanto el procesador como un módulo DMA a nuestros sistemas. Y el módulo DMA nos da mucha más libertad al procesador para que siga haciendo trabajo útil, ¿no? Para que siga ejecutando instrucciones útiles de proceso de usuario. Mientras que el módulo DMA se ve un poco más atareado haciendo precisamente la entrada-salida. Y es él el que lleva y trae directamente las cosas a memoria. Solo por encargo de la CPU, por supuesto, ¿no? Porque siempre la interrupción, el trap, por una operación de entrada-salida se produce en el procesador. Él se entera y él instruye al módulo DMA a hacer tal cosa, con tales parámetros. Lo que pasa es que a partir de ese momento, el procesador no se entera absolutamente de nada hasta que la operación se completó y el dato o los datos ya se encuentran en el dispositivo o ya se encuentran en la memoria y ya está todo listo. Lo único que tiene que hacer es seguir ejecutando otra cosa, pero simplemente se enteró de que eso está listo. Bien. Entonces, a módulo recordatorio, el módulo DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y los dispositivos de entrada-salida. El procesador es interrumpido solo después de que el bloque entero ha sido transmitido. Es decir, después de que toda la operación de entrada-salida realmente terminó. Bien. Un apartadito de DMA como para que nos quede una idea visual un poco de cómo funciona esto, ¿no? Es como para dar un pantallazo y que nos quede, aunque sea en figurita, y que después nos podamos acordar. Lo primero que ocurre entonces cuando se produce una operación de entrada-salida por parte de un proceso, es que entonces, de algún modo, el procesador instruye al módulo DMA, emitiéndole un comando.
Y ese comando lleva determinados parámetros. Por ejemplo, ¿qué tipo de operación? Si es un read o si es un write. No sé si lo ven ahí. A ver, esto tiene como para poner puntero, nunca me fijé. Pizarra. No, no veo. No tiene punterito esto. Bueno, entonces, el procesador emite un comando al módulo DMA donde dice, bueno, quiero que me hagas un read o un write a este dispositivo, identificado por una dirección de acceso a ese dispositivo. Una dirección en la memoria principal, donde esa dirección en la memoria principal va a ser donde voy a ir a buscar los datos para yo módulo DMA, voy a ir a buscar los datos para llevar al dispositivo, o al revés, si la operación es la contraria, un read, voy a traer datos del dispositivo y los voy a llevar a esa dirección de memoria principal. ¿Cuántos datos? Esto. Este otro parámetro. A ver, de arquitectura a arquitectura esto puede cambiar, obviamente, ¿no? Pero es una idea general sobre lo que ocurre cuando el procesador instruye entonces a un módulo DMA. Lee o escribí sobre tal dispositivo con la dirección de memoria principal tal, llevar o traer las cosas de ahí, y tantas palabras. ¿Eh? Entonces, esos serían los parámetros básicos que tiene que tener un comando de esto. Lo que ocurre después es que el procesador, entonces, continúa haciendo otra cosa, mientras el módulo DMA hace su tarea también. ¿Y cómo ocurre eso que hablábamos hoy? Bien, tenemos un hardware especial que lo que hace es, el módulo de DMA, cada vez que tiene que enviar o recibir datos a través de, digamos, lo hace siempre a través del bus. Cada vez que tiene que usar el bus, lo que hace es robarle ciclos a la CPU, pero no se produce una interrupción, ¿sí? La cosa es mucho más rápida. No es que el bus, el módulo de DMA va a interrumpir al procesador y le va a poner una traba y le va a decir, bueno, a partir de ahora empiezo a ejecutarme yo, y no. Se produce la suspensión. El sistema, el procesador queda frisado luego de terminar de ejecutar una instrucción, usa el bus de sistema, el módulo DMA, queda suspendido, el proceso mío con el procesador queda suspendido, se produce el robo del system bus por parte del módulo DMA, se hace la transferencia de datos y luego inmediatamente sigue ejecutando el proceso, las instrucciones de ese proceso. Cuando la transferencia entonces se terminó, se completó, el módulo DMA avisa a la CPU de que ya se terminó. Interrumpe, sí. Esa transferencia de datos se terminó. Acá tenemos alguna descripción, la van a ver en el libro, de registros especiales que tiene que tener este módulo DMA. Alguna lógica, es decir, acá están las operaciones, acá las líneas de datos, líneas para la cantidad de datos que tengo que transferir, para registros para el uso de direcciones en el módulo DMA, ¿sí? Vinculadas a el envío y de la recepción de datos, ¿sí? Y la unidad lógica, donde tenemos la forma de control, ¿no? Se produce toda la secuencia, los comandos, digamos, tienen que ver con esto. Los parámetros vienen más para estos tres rectangulitos de arriba. Ahora, la conexión de el módulo DMA
a la arquitectura de un sistema se puede realizar de distintos modos. Básicamente los vemos acá. Acá tenemos entonces en la configuración más básica, un bus simple. Y el bus es compartido entre el módulo DMA y el procesador, junto con, por supuesto, la memoria y todos los dispositivos. Un único bus. Bueno, es más o menos lo que estuvimos hablando, básicamente, hasta ahora. Pero hay otras alternativas, como por ejemplo esta segunda, donde seguimos teniendo un bus de sistema, la línea gruesa arriba de todo. Tenemos en este caso dos módulos de DMA, este conectado en forma tradicional, pero con un único dispositivo de entrada-salida, asociado a un único dispositivo de entrada-salida. Pero fíjense que el módulo DMA lo que me da la posibilidad es de ser el mismo módulo el que se maneje totalmente con un controlador de un dispositivo de entrada-salida. Entonces, este módulo de entrada de DMA puede manejar distintos dispositivos de entrada-salida, todos conectados al bus principal. Y esta otra evolución, fíjense, seguimos teniendo el bus del sistema, procesador, módulo de media memoria. Ahora, los dispositivos de entrada-salida cuelgan todos del módulo DMA. Pero ¿qué pasa? Yo puedo, del módulo DMA, manejar familias de dispositivos de entrada-salida y que entre todos ellos compartan un bus propio. Eventualmente, esto en algunas configuraciones me va a servir, pero eventualmente cuando realmente tengo que llevar o traer cosas de memoria, obviamente sí, utilizaré el bus de sistema para llegar a la memoria, ¿no? O al procesador o comunicación con el procesador. Pero de todos modos, yo puedo tener entonces ya desacoplado totalmente lo que es la entrada-salida de lo que es el bus de sistema y solamente acoplado en el momento estrictamente necesario como para poder hacerlo. Ustedes piensen en el uso de arreglos de discos, por ejemplo. Este módulo DMA, todo ese manejo de los diversos discos lo puede llegar a manejar él acá internamente, y ese manejo se puede producir desde DMA, desde el módulo DMA de esta cajita, hacia abajo. Y no tengo que estar pasando entonces un bloque que voy a grabar en un disco por el bus del sistema, y el mismo bloque que quiero grabar en un disco redundante, lo tengo que también pasar por el bus del sistema. No, toda esa redundancia la puedo llegar a manejar directamente acá abajo. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, la idea es desacoplarme en lo que sea posible y beneficioso del bus del sistema para desligarlo un poco de ese uso compartido que me puede llegar a hacer las cosas menos eficientes. Bien, ese era un apartadito de manejo de DMA. Volvemos a la entrada-salida en general en los sistemas operativos. Bien, cuando diseñamos en un sistema operativo un subsistema de entrada-salida, estamos pensando básicamente en dos cosas. Una, en eficiencia. Y otra es la generalización. Estamos pensando en hacer algo homogéneo para que nuestro sistema se pueda comunicar con los distintos dispositivos de entrada-salida en una forma más o menos homogénea.
Esto es una idea que tuvo mucha incidencia en el diseño del sistema cuando arrancaron los Unix, ¿no? El diseño de los Unix estaba, digamos, tenía muy en mente esto. Entonces existe una forma unificada de acceso a los dispositivos que maneja el sistema que realmente fue en su momento revolucionaria, ¿no? Y por supuesto, entonces la eficiencia, que es la eficiencia simplemente. Que todo el sistema se comporte eficientemente y dotando de eficiencia también en el uso de los dispositivos en particular. Eficiencia no solo como sistema de entrada-salida, sino por cada dispositivo que podamos obtener eficiencia, ¿no? No por hacer un sistema bueno desde la generalización, desde la homogeneidad, vamos a hacer que todos los dispositivos funcionen lentos, ¿no? Digamos, tenemos que proveer las dos características. Entonces, la entrada-salida es extremadamente lenta comparado con el acceso a la memoria principal. Ya vimos muchos ejemplos. Hay muchos casos de los que hablamos. El uso de la multiprogramación permite que algunos procesos esperen por entrada-salida mientras otros procesos se ejecutan. Esto ya lo vimos también. La entrada-salida no puede mantener la velocidad del procesador. Todo dispositivo de entrada-salida, hasta hoy, es mucho, mucho más lento que lo que puede hacer el procesador si se dedicara solo a hacer entrada-salida sobre ese dispositivo. ¿Sí? No hay dispositivo hoy de entrada-salida que pueda mantener la velocidad de un procesador. Son todas cosas que tenemos que tener en mente para diseñar nuestro sistema operativo. Se utiliza swapping para tratar de tener un número adecuado de procesos listos. Bueno, con la idea de la multiprogramación ya la estuvimos viendo. Cuando nosotros tenemos el procesador muy desocupado, ¿qué hacemos? Traemos más procesos al estado de listo. Queremos traer más procesos a listo. Entonces, si vemos en suspendido de listo, metimos algunos procesos y ahora el procesador está libre, y tratemos de revivir alguno de esos, hacerle un swapping a alguno de esos para que pueda ejecutarse. O traer más procesos que estén esperando en estado nuevo y los pasamos a listo. Bien. Es deseable poder manejar todos los dispositivos de entrada y salida de una forma uniforme y transparente. Es lo que veníamos hablando hasta ahora. Hay que ocultar la mayor parte de los detalles de un dispositivo de entrada y salida en rutinas de bajo nivel, de modo que los procesos y las rutinas de alto nivel vean los dispositivos en términos de operaciones generales, ¿no? Como esto. Open, close, read, write, etc. Eso tiene que ver con la generalización. Entonces, nuestro diseño del sistema, del módulo o del subsistema de entrada-salida tiene que ser tal que propendamos a que cualquier dispositivo que se utilice en el sistema, cualquier dispositivo que se enchufe, al utilizarlo, admita un repertorio común de instrucciones. Open mouse, por decir algo, ¿no? Close mouse, read mouse, con tales parámetros, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Open el archivo tal. Close el archivo tal. Read tantos bytes de tal disco, etcétera, etcétera, de tal archivo, ¿sí? Write también. En la placa de red, open la placa de red, close la placa de red, write no sé cuánto, y el write será enviar un mensaje, con uno de los parámetros será el destinatario. Pero, digamos, esta es la tarea de la generalización, lo que nosotros tenemos que tener en mente a la hora de diseñar. Vamos a hacer algo homogéneo para que se use dentro de lo posible del mismo modo todo.
En algún dispositivo tendremos que mandarle más parámetros, en otro menos, las respuestas serán distintas, pero se hace todo lo posible para que esto sea lo más general posible, ¿m? Manteniendo también la eficiencia, por supuesto. Bueno, en general la entrada-salida se organiza de este modo. Cuando conectamos dispositivos en forma local, es el grafiquito A, este gráfico de la izquierda. ¿Qué tenemos? Tenemos el hard subyacente, tenemos el proceso de usuario arriba de todos. El proceso de usuario se comunica con una capa lógica de entrada-salida. Y a partir de ahí, ya lo que nos queda es el dispositivo de entrada-salida con su, eh, digamos, es una entrada-salida específica del dispositivo. Y acá, fíjense esta capita de scheduling y control. Esto después vamos a trabajar bastante sobre esto. A ver si tenemos... No. Bueno. A ver, cuando yo tengo entonces un dispositivo local conectado, puedo llegar a tener un modelo relativamente simple de entrada-salida como esto. Entonces, luego, cuando la comunicación tiene que ver con un puerto, perdón, cuando la entrada-salida tiene que ver con un puerto de comunicaciones, entonces ya la forma de organizar la entrada-salida tiene una forma que es muy, pero muy parecida a esta. Lo único que cambia, en definitiva, es que en vez de tener la lógica de entrada-salida en una capa, tiene esa misma lógica, pero adaptada a lo que es específicamente una arquitectura de comunicación. Esto en realidad puede llegar, en este caso, a ser toda la capa. ¿Ustedes vieron redes ya? No, todavía no creo. No, no. Todavía no. Bueno, cuando vean redes van a ver los protocolos ordenados en capas donde se van a encontrar con que para cumplir con un estándar ustedes van a tener software dedicado a comunicaciones organizado en hasta 7 capas o más. ¿Mm? Van a ver el modelo OSI y van a ver el modelo TCP/IP. Esa sería la arquitectura de comunicación. Ahí tenemos todo un conjunto de capas de software que realmente van a terminar siendo esta arquitectura de comunicación. Y otra forma distinta de organizar la cosa, digamos bastante distinta, es cuando estamos hablando de hacer la administración de archivos. Tenemos procesos de usuarios, tenemos como primer capa de acción administración de directorios, file system, organización física de los archivos, y después ya de nuevo tenemos las capas que tienen que ver exclusivamente con la entrada-salida, que no cambian. Estas no cambian nunca, ¿no? Estas últimas dos. Dispositivo, entrada-salida y scheduling y control. En el scheduling y control se hacen algunas cosas que vamos a ver específicamente sobre disco, que es manejar los requerimientos. Vamos a hacer un manejo de requerimientos inteligente, entre comillas, para propender a la eficiencia de los dispositivos. Uf.
dijimos que los dispositivos de entrada-salida, no importa cuáles sean, no le pueden seguir el ritmo, no pueden seguir a la misma velocidad a un procesador. Y hay otras razones, como por ejemplo, algunas están listadas acá, que hacen que la entrada-salida sea mucho más lenta que un procesador. Hay entonces una técnica que se llama buffering. Ustedes la deben utilizar, deben saber de qué se trata. Pero bueno, vamos a comentarla brevemente acá en este curso. Algunas de las razones, no solamente entonces la diferencia de tiempos que lleva, digamos, el procesador versus los dispositivos de entrada-salida, no solamente esas diferencias en varios órdenes de magnitud, sino que, fíjense, los procesos deben esperar a que la entrada-salida se complete antes de continuar. ¿Sí? Esto lo venimos hablando siempre. Más allá, entonces, de esas diferencias de velocidad, un proceso que hace entrada-salida tiene que estar esperando. Tiene que estar esperando a que a partir de que inicie la operación de entrada-salida hasta que se complete. Entonces, ahí vos ya tenés una razón por la que un proceso espera y se queda a otra velocidad, entonces mucho más baja que la del procesador. Ciertas páginas deben permanecer en memoria durante las operaciones de entrada-salida. Ustedes piensen qué pasa en el caso de que un proceso que está ejecutando inicie una operación de entrada-salida. Esto ya lo comentamos en memoria, pero lo recordamos acá. Inicia una operación de entrada-salida. Imaginen que esa operación es una lectura de algún dato, de un archivo, donde sea, y obviamente una operación de lectura, ¿dónde va a parar? A la memoria principal. ¿A qué lugar de la memoria principal? A alguna página de ese proceso, o algunas páginas de ese proceso. Es donde debe ir el dato que voy a leer desde la memoria secundaria. Bien, se inicia la operación de entrada-salida. El proceso es puesto en bloqueado por el sistema operativo y el sistema operativo esquedulea otro proceso para que se ejecute. Ese proceso, en definitiva, quedó en estado bloqueado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nuestro sistema operativo decide que ese proceso está bloqueado, le quiere hacer un swap out, pasarlo a suspendido bloqueado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene razones para creer que ese proceso va a tardar mucho en completarse la operación de entrada-salida y que él puede traer más procesos a listo para que se puedan ejecutar. Bueno, ¿qué pasa con esa operación pendiente de entrada-salida del proceso que acaba de ser swapeado out? Cuando el dispositivo de entrada-salida termine con esa operación de entrada-salida, ¿a dónde lleva los datos? Y el sistema operativo a ese proceso le hizo un swap out. ¿A dónde lleva los datos? No los puede llevar a la memoria secundaria. Los datos van a parar a memoria principal. Entonces, una de las cosas que tuvo que ocurrir es que esa página de ese proceso donde quedó pendiente la operación de entrada-salida debe obligatoriamente quedar bloqueada en memoria principal. Debe quedar bloqueada en memoria principal. ¿Estamos? Es por eso esto.
Esto, digamos, nos da a entender muchos problemas, ¿no? Pucha, pero me hubiera venido realmente bien hacerle un swap out a ese proceso. Y bueno, así como estamos hasta ahora no se puede. Con los conceptos que manejamos hasta ahora no se puede. Pues si no, tengo que volver para atrás la ejecución de ese proceso, cosa prácticamente imposible de realizar, y eh, evitar o olvidar esa operación de entrada-salida que se inició, ¿no? Es un despropósito. Entonces, sería bueno tener alguna forma de que esto igualmente se pudiera manejar, de que yo le pueda hacer un swap out al proceso ese porque tiene baja prioridad o porque yo tengo razones para creer, yo sistema operativo tengo razones para creer que va a estar mucho tiempo sin ejecutarse. Estaría bueno, pero necesitamos alguna otra cosa. Necesitamos algún esquema que nos deje entonces trabajar de ese modo. Que cuando yo le hago swap out a un proceso y se complete la operación de entrada-salida, en el caso que estábamos viendo recién, pueda ser escrito en algún lugar donde yo la pueda recuperar esa información después y ponerla en el lugar apropiado, en la página de ese proceso. Bien, las diferencias de velocidad de procesador y básicamente estas cuestiones que acabo de comentarles son las que hacen que necesitemos alguna forma de armonizar la fluidez de funcionamiento entre lo que es los procesos que están ejecutando y el resto del sistema. Y que los dispositivos de entrada-salida puedan seguir trabajando, que los procesos a medida que se los requiere puedan seguir trabajando, y todo lo que vinimos construyendo en sistemas operativos hasta ahora, lo podamos seguir manteniendo. Pues si yo no puedo hacer swap out de procesos, en alguna decisión que ya tomé, yo sistema operativo, entonces ya tengo que volver para atrás en un montón de cosas que venimos avanzando hasta ahora. Dijimos, sería bueno, hace tiempo atrás dijimos, sería bueno poder bajar procesos de memoria secundaria. Sí, sería bueno. Pero ahora nos encontramos con una traba y no lo podemos hacer. No, bueno, busquemos la forma de poder hacerlo igualmente. Así no volvemos los sistemas operativos en el tiempo. Bien, vamos para adelante entonces. Vamos a buscar la forma de hacer entonces buffering para que todo siga funcionando armoniosamente. Y yo pueda hacer swap out, sigo siendo feliz haciendo swap out. Bien, el buffering hay distintos tipos, ¿no? Orientado a bloques. Cuando es orientado a bloques, típicamente discos o los pendrive, ¿sí? Recordamos que entonces los datos son almacenados en bloques normalmente de longitud fija, ¿sí? 512K, 1 mega, lo que sea. Las transferencias entre dispositivos de entrada, salida y de memoria principal se hacen de a un bloque a la vez. Leo o escribo un bloque. Puedo hacer una chorrera de bloques, pero hago de a un bloque. El bloque 1, el bloque 2, ¿sí? Y entonces tenemos otro tipo de buffering que es orientado a corrientes, a stream de datos, o a bytes, como veíamos antes, ¿no? Entonces los datos se transfieren como un streaming, como un stream de bytes. En general se usan todos los dispositivos que no son memoria auxiliar. Cintas, teclados, impresoras, mouse, etc. Terminales, ¿sí? Bien. Si no hacemos buffering, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un dispositivo de entrada-salida, el sistema operativo en el medio
Y dijimos, bueno, el proceso que está leyendo un dato le pide al sistema operativo, el sistema operativo hace lo que tiene que hacer con el dispositivo de entrada-salida y el dato viaja directamente a algún lugar de una página de mi proceso. ¿Sí? De algún modo llega directamente hasta ahí. La idea básica del buffering es hacer esto, una parada intermedia. ¿Sí? Vean el diagrama anterior. Dispositivo, derecho viejo comunicado con algún lugar del espacio de direcciones de mi proceso. Mientras que con buffering, por más simple que sea, hay una parada intermedia. ¿Qué pasa? El dispositivo de entrada-salida se comunica primero con un espacio de memoria especial asignado por el sistema operativo a mi proceso y luego, en algún momento, cuando sea apropiado, yo puedo hacer esta transferencia desde ese lugar reservado, buffer, en la memoria del sistema operativo, lo paso a la memoria de usuario. Lo que logré es desacoplar el proceso de usuario del dispositivo de entrada-salida en esa comunicación directa. Lo desacoplé. Entonces, si yo lo tengo desacoplado, yo lo que puedo hacer es diferir hasta el momento que me sea conveniente el movimiento hacia o desde la memoria de usuario de esos datos. Entonces, el sistema operativo está siempre en memoria. Y esta memoria dedicada al buffereo, al buffering, la tengo siempre dedicada, con lo cual puedo leer y escribir continuamente de los dispositivos de entrada-salida sin necesidad de que el proceso de usuario esté cargado en la memoria principal. Ya puedo hacer el swap out de procesos. Cuando logré desacoplar, entonces, esa comunicación directa entre el dispositivo y mi proceso, pasando por el sistema operativo, ya puedo hacer eso. Y después puedo hacer cosas más interesantes también. Ahora lo vamos a ver. El sistema operativo asigna un buffer en memoria principal para un requerimiento de entrada-salida. Si el requerimiento está orientado a bloques, la transferencia de entrada-salida se hace el buffer. El bloque es movido al área de usuario cuando se necesita. O cuando sea factible, cuando tenga el programa ahí y realmente lo necesito. Una vez que moví esos datos de usuario, desde el área de sistema operativo al área de usuario, ya puedo inmediatamente leer otro bloque en el buffer del sistema operativo. Entonces me estoy anticipando y puedo llegar a ser incluso más eficiente el funcionamiento de la entrada-salida usando buffer. Entonces, ¿qué pasa? Como lo tengo desacoplado, yo en algún momento leo los datos y la guardo en la memoria del sistema. Cuando puedo y cuando están dadas las condiciones, muevo el dato a la memoria de usuario. Pero cuando estoy haciendo este movimiento, acabo de sacar estos datos, los paso al proceso de usuario y ya puedo estar empezando a leer más datos desde el dispositivo de entrada-salida. Hay técnicas, ¿no? Y acuérdense del principio de localidad de referencia. Esto cierra con el principio de localidad de referencia. Si yo digo, me voy a traer el bloque 10 del archivo X, sabiendo lo del principio de localidad de referencia, es muy probable que me traiga el 11 también. Entonces, si yo tengo este mecanismo de buffering, leo el bloque 10, lo dejo en el buffer del sistema operativo. Cuando puedo, lo muevo al proceso de usuario.
cuando lo moví al proceso de usuario, ya puedo empezar a leer, o cuando empieza la operación de movimiento, puedo empezar a leer del dispositivo y traerme el bloque 11 de ese archivo, porque sé que es muy probable que lo necesite muy pronto, por el principio de localidad de referencia. Entonces, ya estaré ganando, y más con lo que vamos a ver después. Bien, el proceso de usuario puede procesar un bloque. Entonces, mi proceso de usuario puede estar trabajando con ese bloque mientras el sistema operativo ya va leyendo otro. Puede hacerse, ahora sí, swap de un proceso, dado que los bloques se leen en la memoria del sistema y no en la del usuario. El sistema operativo debe recordar las asignaciones de buffers a procesos, obviamente, porque si quedó algo en un buffer pendiente de escribir en la memoria de un proceso y no sé cuál es el proceso, soné, ¿no? ¿Por qué? Por esto que teníamos antes, el swap in, swap out. La salida, la operación de entrada, salida, salida, se realiza moviendo un bloque al buffer y transfiriéndolo posteriormente. Entonces, el caminito inverso de acá. Ahora, en realidad, sí, el buffering está orientado a streaming de bytes. Normalmente se hace sobre la base de una línea por vez, una línea de texto, para hablarlo en términos de una terminal, por ejemplo, ¿sí? Eh, bueno, aquel que no vio el funcionamiento de las terminales, por ahí quizás es más complicado explicar el funcionamiento, ¿no? Acostumbrado tanto a ventanitas y a clics. Pero bueno, eso todavía existe, todavía se utiliza. Entonces, de todos modos, normalmente ocurre eso, es decir, se hace sobre la base de varios caracteres, es decir, se produce un streaming hasta que se detecta algún tipo de señal donde dice, bueno, esta línea de texto termina acá. En realidad toda esta chorrera de bytes termina en este byte. Entonces tengo que poner una marca, un byte en particular que sea una marca. Y ese byte en particular es por lo menos este byte, que era un llamado retorno de carro. Y se envía de a una línea. Entonces, se lee una chorrera de bytes y luego se envía esa chorrera de bytes, que tiene un delimitador que es un carácter especial, que lo llamamos CR, retorno de carro. Pero vamos a hacer algo más interesante aún. Y ahí se van, digamos, van a asociar esta idea a lo que ya conocen ustedes, algo que ya conocen bien. A ver. Fíjense en este diagrama, con un buffer simple, un único buffer, lo llamamos, y vamos a meter dos buffers. Bueno, fíjense. Para cada dato, bloque, por ejemplo, de datos que quiere leer mi proceso, por ejemplo, leer en este caso, yo lo que puedo tener es dos buffers o un buffer doble asociado a ese dato que quiero leer. Entonces tendré dos bloques de memoria asignados a cada uno de los bloques con los que voy a ir trabajando. Entonces, yo puedo leer un bloque del dispositivo, guardarlo en el buffer y haciendo ese read ahead, leyendo anticipadamente por lo del tema de localidad de referencia. Y puedo también leer el otro. Luego no puedo leer más porque si no estaría sobreescribiendo y borrando y perdiéndome uno de estos bloques. Lo que puedo hacer entonces es, en algún momento, cuando muevo uno
de estos bloques al espacio de usuario, al espacio de memoria de usuario, ese bloque me queda libre. Entonces ya puedo estar leyendo desde el sistema operativo, puedo estar leyendo otro dato del dispositivo y llevarlo a ese bloque. Mientras tanto, el proceso de usuario está trabajando con ese bloque y ya tiene disponible otro bloque como para ir trabajando. Entonces, un proceso puede transferir datos a o desde un buffer mientras el sistema operativo llena o vacía el otro. Entonces, la ganancia que se obtiene ya con un doble es bastante grande. No recuerdo si está acá un ejemplo. No. En el libro se van a encontrar con el estudio de unos autores que determinaron la ganancia en tiempo que hay utilizando un buffer simple versus el uso de un buffer doble. Está interesante y es muy, muy simple de leer, ¿no? Es muy, muy simple de darse cuenta qué es lo que está comparando y los beneficios. Y la idea va más allá aún. Empezamos sin buffer, pusimos un buffer simple, pusimos un buffer doble, y ahora vamos a usar un buffer circular que ustedes ya conocen. Se usan más de 2 buffers del sistema a la vez. Cada buffer es una unidad en el buffer circular. ¿Sí? Antes teníamos 2, ahora vamos a tener n. Y se usa cuando las operaciones de entrada-salida deben acompañar la velocidad de procesamiento. Esto sí ya tiene que ver con velocidades de procesamiento aproximadas de los procesos versus las diferentes, digamos, las deficiencias que hay en las velocidades de trabajo de los dispositivos. Entonces, cuando yo tengo necesidad de hacer trabajo fluido con archivos, estaría bueno utilizar buffers múltiples, ¿sí? Bueno, esto no nos vamos a detener mucho porque ustedes ya lo conocen. Hasta los programaron estos buffers circulares. Bien, a ver. Bueno, vamos a dar esta introducción y vamos a cortar acá bueno, si cortamos un ratito antes que no hacemos pausa y por mi voz, sí, estoy ahí, al límite. Vamos a dar esta introducción y la siguiente tal vez podamos terminar la unidad o darle un buen avance. Dijimos que íbamos a ver lo que era la entrada-salida en su máximo exponente, que es un disco. Vamos a ver disco magnético como caso especial de implementación de la entrada-salida. Y vamos a estudiarlos desde un punto de vista bastante interesante que tiene que ver mucho con la performance y con las contraposiciones siempre en objetivos que tenemos en sistemas operativos. Los discos, faltaría un diagrama acá de lo que es un disco magnético. Voy a ver si lo agrego para la próxima y si no, péguenle un vistazo a cualquier libro, van a encontrar alguno. Como para tener también, de nuevo, una imagen gráfica de lo que es un disco magnético. Cosa de que no hablemos tanto en el aire. Reitero, para la próxima voy a tratar de meter esa imagen.
De todos modos, vamos a hablar de algunas cuestiones generales, simplemente mencionarlas y hasta acá vamos a llegar. Para leer o escribir el disco, el mecanismo de lectura-escritura debe estar posicionado en el cilindro y pista correspondiente y al comienzo del sector deseado. ¿Sí? Yo creo que, claro, esto siempre hacíamos un dibujito en la pizarra. Bueno, lo voy a poner. E identificamos, esto tiene que ver, este primer párrafo, tiene que ver con las características generales del disco. Ustedes saben que el disco está normalmente, el magnético, está formado por diversos platos concéntricos que están apilados, pero entre medio de ellos hay un espacio suficiente como para que quepa un mecanismo con una cabecita que lee o escribe magnéticamente en la superficie de los platos del disco. Reitero, fíjense en el diagrama de algún disco que encuentren por ahí, si no igualmente la próxima lo repasamos. Y vamos a identificar algunas variables, unos parámetros que vamos a identificar como los más importantes para hacer nuestro estudio sobre los discos. Tiempo de posicionamiento es el tiempo que le toma al mecanismo, a la cabecita, desplazarse de un lugar a otro del disco hasta que encontremos el lugar apropiado. Después tenemos otro parámetro que es la demora rotacional o latencia rotacional, o a veces lo llamamos retardo rotacional, que es, antes de leer o escribir un sector del disco, lo que debo hacer es esperar a que ese sector justito pase por donde está la cabeza de lectura o escritura. Otro parámetro importante es el tiempo de acceso, que en realidad es la suma de estos dos anteriores. Ahora, vamos a trabajar luego también con una fórmula global, una fórmula general, donde decimos tiempo total de acceso, que no es este. Esto es tiempo de acceso, que era la suma de estos dos. Pero nosotros vamos a trabajar mucho con una fórmula general que la vamos a ir adaptando. No siempre va a tener esta formita así. Digamos, tiene una forma general, pero para cada caso en particular la vamos a ir adaptando para determinar la métrica que nos interesa en el caso que nos interesa. Entonces, esto sirva nada más que a nivel de presentación de lo que es el disco como caso particular de nuestro subsistema de entrada-salida. En la próxima, reitero, entonces vamos a ver cómo sigue esto. Yo ahora voy a dejar de grabar.